Hace aproximadamente un cuarto de siglo. 25 años. Después de la Segunda Guerra Mundial me he dedicado a rastrear el origen de la humanidad para saber el por qué estamos en esta tierra, para saber qué es lo que debemos hacer, de dónde hemos venido y a dónde habremos de llegar. En los años 60 del siglo pasado, el investigador húngaro nacionalizado argentino Juan Morix se convirtió en el primer no indígena en entrar en la Cueva de los Tallos. Una caverna, o más bien dicho, una red de cuevas de enormes dimensiones ubicada en la región de Morona, Santiago, en plena selva ecuatoriana. Tras haber recorrido un gran número de túneles, Morix afirmó haber encontrado una serie de estancias repletas de estatuas y otros objetos de diversas formas, colores y materiales. Lo más sorprendente, sin embargo, era que en una de dichas estancias se habrían apilado centenares o tal vez miles de finas tablillas metálicas, algunas de oro con ideogramas. Una verdadera biblioteca metálica que en definitiva parecía proceder de una antigua civilización, casi completamente desconocida para la ciencia actual. Ya era hora de hacer un video sobre el lugar más misterioso del Ecuador. Mis queridos amigos y suscriptores, en esta ocasión les presento especial 8000 suscriptores, la Cueva de los Tallos. Bienvenidos. Esta cueva se encuentra ubicada en la provincia de Morona, Santiago, en el cantón San Juan Bosco, en las faldas septentrionales de la cordillera del Cóndor, al margen derecho del río Huangus, Huangos o Coangos, según cartas topográficas, o también denominado Huancuc por los indígenas que habitan en los alrededores. Diversas fuentes indican que fue descubierta alrededor del año 1860, pero nadie se ha puesto de acuerdo en una fecha en concreto. Aunque lo más probable es que ésta se haya producido gracias a las exploraciones militares ecuatorianas en el oriente del país. Pero fue en el año 1969 que el investigador científico húngaro nacionalizado argentino Juan Morix lideró la investigación y el descubrimiento oficial de las Cuevas de los Tallos, patrocinado por el gobierno de la República del Ecuador por intermedio de la Corporación Ecuatoriana de Turismo Ceturis, misma que sufragó todos los gastos de la expedición de Morix de 1969 a la cordillera del Cóndor, donde se descubrió las denominadas Cuevas de los Tallos, que son la entrada a un complejo mundo subterráneo de cuevas de gran profundidad, en las que se encontraron pasadizos y construcciones hechas por el hombre, restos arqueológicos, y se afirma la existencia de láminas de metal grabadas con signos y escrituras ideográficas, que, al decir de Morix, contienen la relación cronológica de la historia de la humanidad, el origen del hombre sobre la Tierra y los conocimientos científicos de una civilización extinguida. La comprobación de la existencia física de dichas placas correspondía a la segunda parte de la expedición de Morix de 1969, la cual nunca se realizó por dificultades políticas, administrativas y financieras. En una declaración juramentada firmada el 8 de julio de 1969, habló de su encuentro con el presidente ecuatoriano José María Velasco Ibarra, donde recibió una concesión que le permitió el control total de ese descubrimiento, siempre que se pudiera producir evidencia fotográfica y un testigo independiente que corroborara el descubrimiento de dichas cuevas y los restos arqueológicos allí encontrados. Varios periódicos informaron sobre la expedición que Morix habría organizado. En la escritura notarial de protocolización de la denuncia oficial de su sorprendente hallazgo y por intermedio del ministro de Finanzas, la presente acta llegaría al presidente de la República del Ecuador para dejar constancia de la exactitud de sus afirmaciones. He descubierto en la región oriental, provincia de Morona, Santiago, dentro de los límites de la República del Ecuador, objetos preciosos de gran valor cultural e histórico para la humanidad, que consisten en láminas metálicas que, elaboradas por el hombre, contienen la relación histórica de toda una civilización perdida, de la cual el género humano no tiene memoria ni indicio todavía. Tales objetos se encuentran agrupados dentro de variadas y distintas cuevas, siendo de diversas clases en cada una de ellas. He realizado el descubrimiento de manera enteramente fortuita, en circunstancia en que, en mi calidad de científico, investigaba aspectos folclóricos, etnológicos y lingüísticos de tribus ecuatorianas. Los objetos por mí descubierto tienen las características siguientes, las cuales he podido constatar personalmente. 1. Objetos de piedra y metal en distintos tamaños, formas y colores. 2. Láminas de metal grabadas con signos y escritura ideográfica. Verdadera biblioteca metálica que contiene la relación cronológica de la historia de la humanidad, el origen del hombre sobre la Tierra y los conocimientos científicos de una civilización extinguida. Más adelante, y siempre dentro de la misma escritura notarial, Morix no se anda con rodeos ni tapujos cuando se dirige al presidente de la República.
pido a usted se digne nombrar una Comisión Nacional Ecuatoriana de Control y de Supervisión, a fin de dar a conocer a sus integrantes el lugar exacto en que se encuentran las variadas cuevas y cavernas que contienen los objetos descubiertos. Dejo constancia de que me reservo el derecho de posteriormente presentar ante quien usted determine fotografías, películas e incluso muestras originales que sirvan para ampliar la descripción e identificar claramente la forma, tamaño, disposición y calidad de los objetos por mí descubiertos. Dejo constancia además de que en uso de mi derecho de dominio sobre la parte que me corresponde en el hallazgo de la conformidad con la ley, me reservo el derecho de proceder al señalamiento y ubicación exactos del lugar donde los objetos se encuentran una vez que se haya designado oficialmente la comisión que solicito, y ésta se haya reunida e integrada con los científicos, investigadores y observadores que yo por mi parte designe en salvaguardia de mis derechos. Historia. Si hacemos memoria, en muchos libros de historia se nos ha dicho que cuando los colonizadores españoles avanzaban por el continente americano, lo hacían acompañados de los sacerdotes de la Santa Inquisición y misioneros católicos de distintas órdenes como los jesuitas comisionados por el Vaticano. Estos jefes religiosos católicos tenían un poder indiscutible en aquella época, tanto en Europa como en América, y según se ha reflejado en las crónicas, organizaban quemas y destrucciones de documentos y objetos paganos de las poblaciones nativas. Sin embargo, en realidad lo que hacían era desaparecer todas aquellas pruebas que demostraban la existencia de unas civilizaciones muy antiguas, antediluvianas, que habitaron en aquellas tierras fértiles de América. No siempre se quemaban o se destruían los documentos o los objetos ancestrales, sino que muchos de ellos eran trasladados en secreto al Vaticano. Allí, en el Archivo Secreto Vaticano se guardan incontables documentos, tablillas, piedras, robots, ópars, objetos de todo tipo, procedentes de la antigua ciudad de Toledo, de América, de Oceanía y de todos los rincones del mundo. Desde el principio de la historia conocida de América se instaló una conspiración inquisitorial vaticana para la ocultación de la verdad y de las pruebas de la existencia de otras civilizaciones a lo largo de la historia de América. Y el Vaticano siempre estuvo apoyado y protegido por las coronas de España y Portugal. Las monarquías y el Vaticano siempre han vivido apoyándose el uno en el otro, con el objetivo común de someter y explotar a la humanidad, manteniéndola en perpetua ignorancia de todo. Una figura importante con respecto a los hallazgos encontrados en la Cueva de los Tallos es el religioso salesiano Carlo Crespi, nacido en Milán en 1891 y muerto en Ecuador en 1982. Era un sacerdote erudito y multifacético, ya que fue un educador, antropólogo, botánico, artista, explorador, director de fotografía y músico. Durante su tiempo en Cuenca hizo intensos esfuerzos humanitarios por la gente más humilde. Estableció un orfanato con medios de educación, asistencia a los empobrecidos, dio comida y dinero y se preocupaba mucho por el pueblo. Caminaba por la ciudad de Cuenca. Está claro que Crespi se ganó los corazones de las personas. Hoy, una estatua de él ayudando a un niño joven permanece en la plaza frente a la iglesia de María Auxiliadora. En este punto cabe mencionar que el padre Crespi ya tenía conocimiento de la Cueva de los Tallos en el Ecuador desde la década de 1920, y muchas de las piezas arqueológicas procedentes de esa cueva le fueron proporcionadas por los nativos shuaras de la selva oriental, que eran guardadas en el patio de la iglesia María Auxiliadora en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Las planchas metálicas, muchas de oro y objetos variados que guardaba el padre Crespi tenían un valor incalculable, sobre todo en cuanto a los códigos de escritura que recogían y la información valiosa de una antigua civilización muy pretérita en el tiempo. Esto se hallaba reflejado en aquellos objetos. El Vaticano estaba muy molesto con la actividad de divulgación arqueológica de Crespi. En distintas ocasiones el padre Crespi sufrió 2 atentados perpetrados con fuego en forma de incendios. Fue finalmente en el incendio de 1962 que muchas de las extrañas piezas ancestrales que custodiaba el padre Crespi fueron robadas o desaparecieron. Existen variadas iconografías dentro de la colección del padre Crespi, pero sin dudas hay una que llama mucho la atención. Una pirámide con escalones de piedra y en su cúspide un sol rodeado por serpientes. Estos son los típicos símbolos ocultos de los Illuminati y de las logias masónicas y esotéricas. Esta sería la misma religión oculta de las antiguas civilizaciones que venerarían a los mismos dioses y que tienen en la actualidad las sociedades secretas Illuminatis. Muchos grabados que muestran las planchas de tallos parecen recién salidos de la cantera de tablillas y labrados de la cultura sumeria y de la zona de Babilonia y Asiria, la cuna de la civilización humana. Es a partir del año 1950 que aparece en América un personaje de origen húngaro y nacionalizado argentino llamado Juan Morix. Este personaje se encontraba buscando las entradas al mundo intraterreno.
Juan Morix era aficionado a la espeleología y experto conocedor de las leyendas antiguas. De hecho, se sospecha que dado el alto grado de conocimientos esotéricos que poseía, especialmente relacionados con el mundo intraterreno, pertenecía a alguna sociedad secreta de corte germánica o del norte de Europa. Unas corrientes intelectuales esotéricas que habían estado muy de moda en la época de la Europa nazi. Esta cueva es denominada habitualmente de los Tayos, debido a que, en su sistema de cavernas, es el hábitat de unas aves nocturnas llamadas Tayos, Steatornis caripensis, que constituyen la misma especie que se ha hallado en otras cavernas de Sudamérica, como por ejemplo los guácharos en Caripé, Venezuela. El estudio inicial de esta conexión intraterrestre de especies de aves nocturnas la abordó detalladamente el sabio alemán Alejandro de Humboldt en su obra Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente del año 1800. Es sumamente sospechoso que una misma especie de aves ciegas esté diseminada en diversas cavernas de Sudamérica. ¿Será que todos aquellos laberintos intraterrestres no son cavernas aisladas y guardan una conexión? En las inmediaciones de la Cueva de los Tayos del Ecuador viven los Shuar, quienes en el pasado fueron conocidos con el nombre de jíbaro, denominación despectiva para ellos. Famosos también en el pasado por su bravura y el arte de reducir cabezas. Ellos son los primeros exploradores del sistema subterráneo, ya que en cada mes de abril bajaban a la cueva para hurtar los polluelos de los Tayos, que son más grandes que una paloma. Y en medio de esta faena se toparon con una serie de sorpresas. La más resaltante fue sin duda el hallazgo de gigantescas huellas sobre bloques de piedra que, por sus ángulos rectos y simetría, sugieren un origen artificial. Morix recogió estos relatos en su visita al oriente ecuatoriano, pudiendo comunicarse sin mayor dificultad con los nativos gracias a su dominio del magiar, un antiquísimo lenguaje húngaro similar al dialecto shuar. Obviamente, Morix sabía muy bien a qué blanco apuntar. Desde el año 1950 seguía pacientemente la pista de lo que podría llevar al reino subterráneo. Sea como fuere, Morix estuvo en Perú, Bolivia y Argentina, buscando estas entradas antes de llegar al Ecuador. En más de una entrevista subrayó lugares como el Cusco, el lago Titicaca y Tierra del Fuego como los posibles lugares desde donde se puede descender al reino subterráneo. Según él, la Cueva de los Tayos es solo una de tantas entradas a este mundo perdido. Y lo más apabullante es que aún así, estaríamos hablando de un simple arañazo al mundo real de los seres intraterrestres que yacen a profundidades difíciles de alcanzar por el ser humano. La entrada de esta caverna se halla a unos 800 metros de altura y, como otros investigadores han dicho, existen aproximadamente 5 entradas a la Cueva de los Tayos. Y la entrada a la cueva original, es decir, a la que nos llevaría la biblioteca metálica, sigue oculta hasta nuestros días. Esta cueva guarda la entrada a unos túneles labrados que recorren miles de kilómetros y países por toda América y por todo el mundo, y que fueron construidos hace miles de años por una civilización no humana antediluviana. Mediante estos gigantescos túneles subterráneos estarían conectadas las distintas zonas geográficas del planeta, como el Tíbet, Machu Picchu, el país cátaro, Toledo y Capadocia. Por ejemplo, en el país cátaro cuentan las leyendas que el monte Bugarash guarda una de estas entradas al mundo intraterreno. O por ejemplo tenemos también la leyenda de la ciudad de Erx, al noroeste del cerro Uritorco, cerca de la capilla del monte en Argentina. Lo mismo que las leyendas intraterrenas de Shambhala en el Himalaya. Es decir, hay distintas salidas a la superficie de la Tierra desde una inmensa red de túneles subterráneos. Pero el mundo intraterreno de los túneles subterráneos antediluvianos y sus entradas como la de la Cueva de los Tayos no tienen nada que ver con el tema de la Tierra hueca. Adicionalmente existe la Tierra hueca desde la creación del planeta y es un lugar en donde vive actualmente una civilización intraterrena avanzada. La civilización que construyó los túneles intraterrenos y la Cueva de los Tayos no es la misma que habita en el mundo de la Tierra interior hueca. Una de las aseveraciones más inquietantes acerca de la Cueva de los Tayos es la existencia de la presunta biblioteca metálica. De existir, y siempre bajo el testimonio de Morix, allí encontraríamos registrada la historia de la humanidad en los últimos 250.000 años, una cifra que es realmente impresionante. Un punto a tener en cuenta en relación a estas planchas nos lleva en línea recta a los extraños objetos que en su momento custodió el padre salesiano Carlos Crespi, en el patio de la iglesia María Auxiliadora de Cuenca. Si el padre Crespi aún estuviese con vida, quizá podríamos rastrear el origen exacto de tan enigmáticas piezas, que parecían ser muy antiguas, mostrando indiscutibles ideogramas en relieve, una suerte de código de información o escritura. Las huellas más antiguas de hábitat en las cuevas de los Tayos datan del periodo paleolítico superior,
conformado entre el 48.000 y el 12.000 a.C., donde la cueva proporcionó protección durante el final de la glaciación. Aproximadamente en el año 9000 a.C., la civilización abandona la cueva gracias a la mejora del clima de la Tierra y se mueven hacia el sur, hacia regiones como el Perú y el norte de Chile. En la era neolítica se cree que la cueva habría sido habitada desde el año 3000 a.C. por una civilización preshuar que estaba utilizando ya artefactos de cerámica. Evidencias que podemos encontrarlas en la Universidad de Múnich, que incluso realizó datación por radiocarbono. Aproximadamente alrededor del año 1500 a.C., los primeros shuar comienzan a instalarse en el área y se funden con los nativos de la cueva. Los shuar custodian la cueva con gran respeto y creen que allí descansan los espíritus de sus antepasados. Hasta la fecha, no hay pruebas fiables de la veracidad de que exista la biblioteca metálica. Las únicas cosas recuperadas de esa cueva que se encuentran en reposo en la Universidad Católica de Quito son varias piezas arqueológicas y restos de una cáscara llamada Spondylus, que fue especialmente valiosa para las culturas primitivas de la costa ecuatoriana. Curiosamente, el arquitecto e historiador Melvin Hoyos, director de Cultura y Desarrollo del municipio de Guayaquil, tuvo algunas cosas muy interesantes que decir sobre la Cueva de los Tallos. Para empezar, creo que la Cueva de los Tallos no es una cueva, sino una obra de la mano del hombre. No hay nada en la naturaleza que pueda parecerse a la Cueva de los Tallos. Tiene el techo en un ángulo de 90 grados con respecto a la pared. Es muy similar a otros túneles de características similares y edad en otras partes del mundo, lo que nos lleva a pensar que antes de la glaciación de Wisconsin habría una red de túneles en el planeta, pero para aceptar esto, tendría que aceptar la existencia, antes de dicha glaciación, de una civilización altamente desarrollada. En el año 1976, en la primera página de la revista norteamericana Ancient Skies, apareció un revelador artículo del filólogo hindú Dilem Kumar, quien, analizando los símbolos que se muestran en una de las piezas del Padre Crespi, una lámina aparentemente de oro de unos 52 centímetros de alto, por 14 centímetros de ancho y 4 centímetros de grosor, concluyó que los ideogramas pertenecían a la clase de escritura Brahmi utilizada en el periodo Ashokan de la historia de la India, hace unos 2300 años. 4 años más tarde, el Dr. Barry Fell, profesor de biología de la Universidad de Harvard, identificaba 12 signos de la lámina en cuestión con los propios signos empleados en el zodíaco. Y bien, teniendo en cuenta que estos objetos se hallaron en el Ecuador, no era descabellado al menos darle el beneficio de la duda a la biblioteca metálica descubierta por Morix en la Cueva de los Tallos. Todo esto no tardaría en atraer la atención de dos cazadores de lo misterioso, Erich von Däniken y Neil Armstrong. Primero apareció en la escena el famoso escritor suizo Erich von Däniken, quien supo cautivar a Morix para que le diese material fotográfico y la versión oculta de su hallazgo. Hecho que fue espectacularmente explotado en el libro El oro de los dioses del año 1974, donde Däniken no solo se limitó a fantasear con la versión original de la historia, sino, por si fuera poco, sostenía haber ingresado él mismo a la Cueva de los Tallos, acto que fue denunciado por Morix posteriormente, y decir que había visto con sus propios ojos la biblioteca metálica. El libro fue un bestseller mundial, vendiendo 5 millones de copias y fue traducido a 25 idiomas. Y un buen día aparece un libro que es este. El día que hemos leído el libro, habían llegado, días antes, los redactores de la revista Stern. Erich von Däniken ha mentido, ha usado todo para ganar dinero. Inmediatamente hemos protestado a través de la revista, el mismo día de aparecer el libro de Däniken, hemos protestado en la revista y hemos rechazado rotundamente la mentira de Däniken. Por ello, el director del Museo del Banco Central, que dice en su declaración que este libro ha sido cuestionado en Guayaquil. Acá en la revista está, no en Europa, en Guayaquil, por el doctor Peña y por yo mismo. Otra de las mentiras del director del Museo del Banco Central. Fue durante el año 1972 que Morix se reunió con von Däniken y lo llevó a una entrada lateral secreta a través de la cual podrían entrar en un gran salón dentro del laberinto. Al parecer, von Däniken nunca llegó a ver la biblioteca en sí, solo el sistema de túneles. Von Däniken incluyó el evento en su libro El oro de los dioses. Los pasajes forman ángulos rectos perfectos, a veces son estrechos, a veces anchos. Las paredes son lisas y a menudo parecen estar pulidas. Los techos son planos y a veces parecen cubiertos con una especie de esmalte.
Mis dudas sobre la existencia de los túneles subterráneos se desvaneció como por arte de magia y me sentí tremendamente feliz. Morix dijo que hay pasajes como aquellos a través de los cuales íbamos extendidos por cientos de millas bajo el suelo de Ecuador y Perú. Este libro cautivó de manera particular al lector europeo. Daniken incluyó fotografías del archivo Morix Peña Mateus que mostraban el interior de las cuevas e imágenes de las planchas metálicas del padre Crespi. Y fue así como el ingeniero escocés Stanley Hall contacta con Morix para proponerle una expedición internacional a la Cueva de los Tallos. Morix aceptó siempre y cuando él fuese el jefe de la expedición y que ningún objeto hallado en el mundo subterráneo podría ser retirado. Como era de esperarse, Hall no aceptó la propuesta. Inmediatamente desechó la presencia de Morix en la expedición y se comunicó con el gobierno de Inglaterra. El resultado fue que en julio del año 1976 se llevaría a cabo una expedición ecuatoriano-británica, con un intimidante personal militar y científico, y para añadir la cereza sobre el pastel, la presencia del astronauta norteamericano Neil Armstrong. Desde luego, esta no sería la primera incursión del astronauta en lugares como este. Recordemos tan solo sus frecuentes visitas a Paysandú, Uruguay, debido a la intensa actividad ovni en la estancia de la Aurora, popularizada por el escritor brasileño José Trigueirinho Neto, quien aún recuerda las visitas de Armstrong, debido a que le confió en su propia estancia de Uruguay que la misión de Apolo 11 de 1969 enfrentó un encuentro cercano del tercer tipo en la Luna. Las investigaciones ecuatoriano-británicas se desarrollaron por 35 días, instalando un generador de electricidad en el campamento base, a escasos metros de la boca misma de la cueva, descendiendo a diario a las profundidades para desarrollar sus investigaciones geológicas y biológicas. Según el informe final, la comisión de estudiosos concluyó que la Cueva de los Tallos no tenía origen artificial y que no existían indicios de trabajo humano. Todo lo había hecho la naturaleza. Esta sería una conclusión totalmente desconcertante teniendo en cuenta los claros dinteles y bloques de piedra que se pueden encontrar en el sistema intraterreno, muy similares a los que halló paradójicamente el equipo de arqueólogos de la expedición a mitad de camino entre el campamento base y la unión del río Coangos con el Santiago. Hallaron un muro megalítico de aproximadamente 4.50 metros de largo por 2.50 metros de ancho. El espeleólogo argentino Julio Goyen Aguado, presente en las primeras expediciones de la Cueva de los Tallos, incluyendo la incursión ecuatoriano-británica, sostenía que la expedición del año 1976 fue financiada por la Iglesia Mormona, ya que las planchas metálicas que aludía Morix recordaban las propias planchas de oro que recibiera el profeta Joseph Smith de manos del ángel Moroni. Teniendo en cuenta diversas leyendas mormonas, apuntan a que los citados registros estarían ocultos actualmente en algún lugar de la cordillera de los Andes. Es curioso notar que la zona donde se ubica la Cueva de los Tallos se denomina Morona, similar al nombre del enviado que contactaría a Smith. Sea como sea, Aguayo falleció, pero él sospechaba que Stanley Hall pertenecía a los servicios secretos del Reino Unido, además de formar parte de la masonería inglesa sumamente interesada en encontrar la biblioteca metálica. No obstante a todo ello, aunque el tema de la biblioteca metálica ha traído a muchos buscadores, en verdad este tesoro oculto despistó a quienes se embarcaban en la búsqueda del verdadero secreto del mundo subterráneo, es decir, tener contacto con aquellos seres que grabaron las planchas. A fin de cuentas, el informe de la expedición echó por tierra el verdadero secreto que yace en la Cueva de los Tallos. Mientras, a mitad de todo el escándalo, se llevaban 4 cajas selladas de madera que no permitieron abrir a los Shuar, quienes se sintieron engañados y estafados. Diversas fuentes dicen que el contenido de aquellas cajas era oro pintado de negro. Es así que la infame expedición del año 1976 a la Cueva de los Tallos fue en realidad una expedición secreta y desvergonzada de masones iluminados, entroncados con los servicios secretos anglo-norteamericanos y enviada y financiada por la élite conspiradora Illuminati del mundo. Como ya mencionamos, uno de los integrantes de esta infame expedición era el astronauta masón Neil Armstrong, que tenía experiencia en haber sido testigo y haber visto ya antes rastros, huellas y objetos extraterrestres y de otras civilizaciones en la Luna durante la misión espacial del Apolo 11. La expedición masónica se valió de la ayuda de los guías nativos Shuar, los cuales declararon posteriormente que se sintieron utilizados y coaccionados. Se dice que la expedición salió al menos con 4 cajas de madera llenas de piezas antiguas, y desde entonces pesa un manto de silencio sobre aquella extraña expedición del año 1976. De aquella expedición silenciosa nunca se supo más. Nunca hubo ruedas de prensa, ni comparecencias ante los medios de comunicación, ni conferencias por parte de Neil Armstrong, Stanley Hall, ni de ningún miembro de la expedición británica del año 1976. Solamente llegaron a trascender algunas imágenes fotográficas seleccionadas, pero no todas.
Tampoco hubo entrevistas ni libros escritos de aquella expedición por parte de sus miembros. Todo quedó en el más absoluto secreto, materia reservada y clasificada como top secret. El descubridor húngaro-argentino Juan Morix murió en extrañas circunstancias nunca aclaradas en el año 1991, dejando a Julio Goyen Aguado como heredero de toda su fortuna de tesoros arqueológicos. En el año 1999, el espeleólogo argentino de origen vasco Julio Goyen Aguado, que estuvo presente en la expedición del año 1976 y heredero del tesoro de Morix, falleció en un accidente de tráfico al volcar de madrugada su camioneta en una carretera próxima a San Rafael, en las cercanías de un puente sobre el río Diamante al sur de Mendoza. Entre el año 1995 y el 1998 se desató una absurda y cruel guerra entre Perú y Ecuador por una disputa de demarcación de fronteras, conocida como el conflicto del Cenepa, llamado así por el río Cenepa, que da también nombre a la zona. Se dice que habían unos intereses petrolíferos, pero lo cierto es que también dentro de la zona en disputa se hallaba casualmente la Cueva de los Tallos. El conflicto se cobró cientos de muertos. En resumen, la élite Illuminati criminal y psicópata que manipula el poder político, económico, cultural y religioso en la Tierra, mediante las sociedades secretas y los gobiernos, envió una expedición criminal y conspiradora a la Cueva de los Tallos en el año 1976 para secuestrar y ocultar a la humanidad las pruebas culturales de otras civilizaciones que habitaron la Tierra hace muchos miles de años y que fueron los responsables de las megaconstrucciones antiguas. Sin duda que la expedición de 1976 a la Cueva de los Tallos fue un crimen cultural contra la humanidad. Así como otros crímenes contra la humanidad fueron las misiones Apolo a la Luna y lo son las ondas a Marte y muchas otras iniciativas de descubrimientos. Todo para monopolizar y ocultar la información de la verdadera historia y mentir a los seres humanos, porque de ese sistema falso de creencias y de mentiras se valen para perpetuarse en el poder. ¿Y tú qué opinas de este lugar, que es considerado por muchos autores y exploradores uno de los mayores enigmas de las Américas? Y muchos coinciden en que la verdad escondida dentro de la Cueva de los Tallos nos obligará a reescribir completamente la historia de la humanidad. Con estos datos te invito a profundizar en este tema y a que por favor compartas tus opiniones conmigo en la caja de comentarios. Soy André Luis y te dejo mi más espeleológico saludo. ¡Hasta el siguiente video!